Bueno, empezamos con la segunda parte de esta tercer clase, que como dijimos al principio, el tema de desarrollar es neurodesarrollo. Vamos a recordar entonces los temas que vimos en la primera parte, que fueron los fundamentos del neurodesarrollo, las consideraciones básicas y funcionales, la madurez cortical, crecimiento, maduración y desarrollo. ¿Sí? Eso fue la primera parte. Ahora vamos a una segunda parte en la que vamos a trabajar los principios generales del sistema nervioso, conceptos básicos como por ejemplo neurona, sinapsis, sistema nervioso central, áreas cerebrales, cerebro, partes funcionales y áreas del sistema nervioso. Bueno, vamos a ver si puedo compartir. A ver, aquí lo que te pido, Flor, es que vos me digas si te aparece, cuando aparezca. No. ¿Vos estás viendo algo? No, todavía no. No. Bueno, vamos a cancelar. No importa. Vamos a empezar a hablar, como no puedo compartir la imagen porque estamos aprendiendo juntas. Yo te voy a mostrar las imágenes mías, las que dibujé. Igualmente en el apunte del teórico que pasada la clase yo lo voy a subir al grupo, todos estos dibujitos van a estar, ¿sí? Vamos a empezar a hablar de lo que es una neurona. Que hemos escuchado hablar de las neuronas, no me funcionan las neuronas, lo hemos dicho un montón de veces. Ahora bien, ¿qué es una neurona? Es simplemente una célula del sistema nervioso, ¿sí? Es una célula del sistema nervioso que se representa por una unidad anatómica y funcional. Unidad es uno, que tiene una forma y una función. Entonces, se representa por una unidad anatómica y funcional del cerebro humano que se encarga de procesar información. Todo lo que recibimos, pero no una información teórica. Cuando yo me toco, el cerebro recibe una información. Cuando yo veo, el cerebro recibe una información. Cuando yo escucho, el cerebro recibe una información. Ahora, el cerebro tiene un montón de partes. Pero estamos hablando de las neuronas, que como te dije anteriormente, es una célula del sistema nervioso. Las neuronas también tienen partes. Por ejemplo, yo te voy a mostrar este dibujito. A ver si lo podés ver, ¿sí? Lo que pasa es que lo vas a ver se ve bien. Al revés. Vos lees al revés. Claro. Pero bueno, no importa. Claro. La neurona sería esto, esto y esta ramificación que ves acá atrás, ¿sí? Las partes que tienen las neuronas son el redondelito este que vemos acá, todas estas ramificaciones, este cuerpo y esta colita, ¿sí? Me lo voy a dar vuelta. El cuerpo de la neurona sería, como te mostré en la gráfica, esta parte. Sería el cuerpo de la neurona, que está formado por el núcleo, que es el centro, y las ramificaciones que vos ves acá se llaman dendritas. Después tiene como una extensión que se llama axón, y lo que hay dentro del mismo se llama funda de mielina. Y por último, esta colita que vemos acá, que se llama botón. ¿Sí? Esas son las partes de la neurona. Cuando leas
el teórico, vas a encontrar la información de cada una de las partes. Y hay tipos de neuronas que se clasifican de acuerdo a la función, que es como te decía hoy. Nosotros sentimos, vemos, escuchamos, todo tiene que ver con esto. Hay neuronas que se llaman piramidales, hay otras que se llaman multipolares, otras que se llaman bipolares, pseudo-unipolares y apolares. Bien. Y la clasificación de estas neuronas tiene que ver con la función de las mismas. Perdón, Gaby. Sí. Piramidales. Ah, bien, te las vuelvo a repetir. Piramidales. Sí, por favor. Piramidales. Multipolares. Bipolares. Pseudo-unipolares y apolares. No te voy a explicar cada tipo, pero por ejemplo, si yo digo bipolar, ¿qué entendemos por bipolar? Si no entendemos nada, me decís. Dos polos. Si hablamos de multipolares, quiere decir que hay muchos, ¿sí? Apolares, que hay uno. Entonces, todas las neuronas no son iguales. Vamos a la clasificación. La clasificación de acuerdo a la función de las neuronas. Y acá vamos a ir despacito, así cualquier cosa vos me vas a preguntar. Según la clasificación, hablamos de neuronas sensoriales y de motoneuronas. Sensoriales y motoneuronas. Cuando hablamos de neuronas sensoriales, son aquellas neuronas que conducen los impulsos desde los receptores hasta el cerebro y la médula espinal. Sensorial, que tiene que ver con sensorial, con lo que se siente. Y las motoneuronas son aquellas que conducen el impulso desde el cerebro y la médula espinal hasta los efectores, por ejemplo, los músculos, las glándulas, ¿sí? Entonces, volvemos. La clasificación tiene que ver, de acuerdo a la función, están las neuronas sensoriales y las motoneuronas. Ahora, según el tipo de neurotransmisor, tienen otra función. Vos me preguntarás, ¿qué es un neurotransmisor? Un neurotransmisor es una molécula liberada por las neuronas al espacio sinéptico, donde ejerce su función entre otras neuronas y otras células, ¿sí? A ver, es una molécula, dijimos entonces, que es liberada por las neuronas. Las neuronas tienen moléculas, liberan moléculas. ¿A dónde las liberan? Al espacio sinóptico. ¿Qué pasa en ese espacio? Ejercen su función entre otras neuronas y otras células. Se van conectando, ¿sí? Entonces, según el tipo de neurotransmisor que tienen, las neuronas pueden ser neuronas colinérgicas que se utilizan como neurotransmisores, ¿no? Utilizan como neurotransmisores a las acetilcolina. Eso no lo anotes porque si no te vas a hacer mucho lío. Con que vos pongas con que se clasifican según el neurotransmisor y puede haber neuronas colinérgicas, neuronas catecolaminérgicas, vuelvo, catecolaminérgicas, otro tipo serían las neuronas indolaminérgicas. Otras serían las neuronas adrenérgicas. Y las últimas serían las neuronas GABAérgicas. Te las vuelvo a decir. Neuronas colinérgicas,
neuronas catecolaminérgicas, neuronas indolaminérgicas, neuronas adrenérgicas y neuronas GABAérgicas. ¿Sí? ¿Vamos hasta acá? Bueno, la clasificación Sí. tiene que ver con la función, que es lo que dijimos hoy, de las neuronas sensoriales y las motoneuronas. Tiene que ver con el neurotransmisor y hablamos de estas neuronas tan difíciles que dijimos recién. Y según su tamaño, también tienen dos tipos, que serían las neuronas neurotransmisores de pequeño tamaño y las neuropéptidos, que están compuestas por 3 aminoácidos, o sea que son de tamaños un poco más grandes. Vuelvo, de vuelta. Las primeras, sí, por favor. Vuelvo. La clasificación tiene que ver primero con la función, de acuerdo a la función que cumplen esas neuronas. Entonces están las neuronas sensoriales y las neuronas motoneuronas. ¿Sí? Después, según el tipo de neurotransmisor, tenemos neuronas colinérgicas, neuronas catecolaminérgicas, neuronas indolaminérgicas, neuronas adrenérgicas y neuronas GABAérgicas. Ahora, cuando vamos a clasificarlas según su tamaño, hablamos de neurotransmisores de pequeño tamaño, como son los aminoácidos, y de neuropéptidos, que están compuestos por 3 aminoácidos. ¿Estamos? ¿Pudiste armar más o menos tu cuadro ahí? Sí, joya. Bien. Ahora vamos a ver otro término que estaba dentro de lo que tenemos que trabajar en esta segunda parte, que es sinapsis. Sinapsis, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es el espacio entre el extremo de una neurona. ¿Te acordás que la neurona tenía un cuerpo y una colita? Entonces, el extremo entre una neurona y otra célula. Como se van conectando, esa conexión que hay entre una y la otra, lo que queda en el medio, se llama sinapsis. Los impulsos nerviosos se transmiten a la célula por medio de neurotransmisores, que es lo que hablábamos hoy. La neurona libera neurotransmisores a otra célula que las recibe. ¿Estamos? Una neurona libera neurotransmisores y hay otra que la va a recibir. Por eso hablamos de conexiones. ¿Hasta acá está, Flor? Sí. Bien. Vamos con el cerebro. El cerebro, este músculo que cuando hablamos de cerebro nos tocamos acá, ¿no es cierto? ¿Qué es el cerebro? El cerebro es un músculo que está organizado, que es muy complejo y que está formado por numerosas células nerviosas. Esas células nerviosas controlan nuestro comportamiento, lo que pensamos, los procesos psicológicos y lo que el cuerpo pueda realizar. Todo lo que tenga que ver con nosotros tiene que ver con el sistema nervioso del cerebro. El cerebro diferencia al hombre de otras especies, ¿sí? Eso lo sabemos. Y está compuesto por neuronas. ¿Qué son las neuronas? Son células nerviosas que transmiten información. Esto de levanto una mano. Me quedé en neuronas. Células nerviosas. Que transmiten información. No levanto una mano porque sí. Es una información que el cerebro me está mandando para que se levante la mano. Lo mismo con el pie. Camino, voy, ¿sí? Entonces, estas células nerviosas, que se llaman neuronas, son las que transmiten información. Las neuronas son pequeñas,
y se comunican entre sí mediante fibras que se llaman axones. Bien. De estas conexiones que van teniendo depende nuestra memoria, el habla, el aprendizaje, el pensamiento y en sí el funcionamiento de la mente. ¿Bien? Ahora bien, el cerebro no es un músculo complejo, entero, que no tiene partes, no. Todo como las neuronas, como las células del cerebro también tiene sus partes. Y cuando hablamos de partes, hablamos del cerebro, que sería esta primera parte, el cerebelo que se encuentra abajo y el tronco encefálico que está atrás del cerebelo. Yo tengo hecha esta gráfica, ¿sí? Que después la vas a encontrar mucho más clara en el texto, en la bibliografía que te voy a enviar al grupo, ¿sí? Esta parte que es la mayor sería la parte del cerebro, esta que está acá sería el cerebelo, y esto que está acá, que es como un tronquito, sería el tronco encefálico. ¿Bien? Pero también encontramos el lóbulo parental, el lóbulo occipital y el lóbulo frontal. Son partes del cerebro. El lóbulo frontal es el que ocupa la mayor parte del cerebro y es el que se encarga del lenguaje, de la inteligencia y de la personalidad. Cuando hablamos de lenguaje, hablamos del habla. Entonces, el lóbulo frontal se encarga del lenguaje, de la inteligencia y de la personalidad. Cuando hablamos del lóbulo parietal, es el que se encarga del tacto y del equilibrio. Y cuando hablamos del lóbulo occipital, hablamos de las informaciones visuales, ¿sí? De lo que vemos. Y después está el lóbulo temporal, que es el que se encuentra en el cerebelo. Estos tres, el lóbulo frontal, parietal y occipital, se encuentran en el cerebro. En el cerebelo, que está atrás, se encuentra el lóbulo temporal. Ese lóbulo es el que se encarga de las sensaciones visuales y auditivas, que no es lo mismo que la información visual. La sensación es lo que a mí me pasa cuando veo a alguien que hace mucho que no veo, esa emoción, o cuando escucho, no sé, una canción que me hace acordar de... Toda esa información la recibimos del lóbulo temporal. ¿Sí? Bien. Y las funciones que tiene el cerebro son motoras, sensitivas y de integración. Esta integración es la que hace el conjunto de las motoras y de las sensitivas. Las motoras tienen que ver con todo lo que es el movimiento, las sensitivas con las sensaciones y las de integración integran todo eso. Por último, cuando hablamos del cerebro, estamos hablando de dos hemisferios. Tiene un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es el que produce y comprende sonidos del lenguaje, ¿sí? La palabra, lo que el otro dice. Y tiene el control de los movimientos y de los gestos. O sea, si yo hago un gesto, tiene que ver con este hemisferio izquierdo. Si yo puedo hablar, tiene que ver con el hemisferio izquierdo. En cambio, el hemisferio derecho es el que percibe sonidos que no tienen que ver con el lenguaje, como la música, el llanto, los ruidos, ¿sí? ¿Estamos? ¿Comprendiste esto del cerebro? Para mí esta parte fue mucho más simple que la primera. Por eso la dejé para el último. ¿Comprendiste la parte, esta segunda parte que estuvimos hablando de lo que es neuronas, sinapsis, el sistema nervioso, las áreas, el cerebro, las partes, las áreas y su función? ¿Comprendimos ahí, Flor? ¿Querés hacerme alguna pregunta? Sí, la verdad que
No porque fue claro y me ayudó mucho el tema de los dibujitos que hiciste para poder guiarme y entender de lo que estaba La próxima hablando. voy a aprender a subir las imágenes y va a ser más claro. Pero bueno, estas mismas imágenes que vos encontrás acá que yo dibujé están en el texto. Entonces cuando vos vayas al texto vas a encontrar todo esto que te estuve contando, transmitiendo y las imágenes, ¿sí? Con lo que vamos a seguir después es entonces con un trabajo que yo voy a subir al grupo de esto. Es muy importante la participación porque nos permite interactuar y que si vos tenés alguna duda o no, la puedas hacer. Las personas que no pudieron participar de este momento, cualquier duda, cualquier inconveniente la hacen en el grupo, que ahí les vamos a responder. Entre esta noche y mañana yo voy a subir el trabajo, primero el teórico, después el trabajo a realizar y después voy a subir la clase grabada, que es esta que estuvimos haciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, yo sé que sí. Perfecto, gracias. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Espero que haya sido claro y cualquier cosita nos encontramos. Hasta la próxima.